Entonces, iniciamos con esta parte de cuáles son los principios de la nueva escuela mexicana. En el video lo decía muy claro, ¿verdad? La nueva escuela mexicana tiene como principales principios la honestidad. Va a fomentar la honestidad de nuestros estudiantes, puesto que recuerden que los maestros estamos obligados a educar de una manera integral. Debemos de realizar lo que decíamos en su momento, una formación integral. ¿Pero a qué se refiere la formación integral, maestros? ¿Quién nos recuerda? Eran las tres ejes, bueno, perdón, eran tres áreas para educar a los alumnos en lo emocional, en el comportamiento y en el conocimiento. Bueno, así lo recuerdo yo. Así es. Efectivamente. La formación integral se refiere a desarrollar los tres tipos de aprendizaje, que es el aprendizaje conceptual. ¿Cuál es el segundo? Procedimental Y el y el tercero, Actitudinal. actitudinal. efectivamente. Hablamos que pues de nada nos sirven profesionistas o personas que tengan mucho conocimiento, es decir, que tengan el aprendizaje conceptual, pero que no tengan el procedimental. ¿Qué quiere decir eso? Que nada más sepan la teoría, pero no lo sepan llevar a la práctica. O de nada me sirve un profesionista que sepa mucha teoría, que tenga mucha práctica y sepa hacer las cosas bien, pero si no tiene el aprendizaje actitudinal. Imagínense que yo me demanden por alguna situación de la cual soy inocente. Contrato al mejor abogado que sé que es una eminencia, que es un cerebrito, que sabe litigar, que sabe dialogar, que sabe convencer. Pero desafortunadamente, pues es un abogado que no tiene el aprendizaje actitudinal adecuado, es decir, que es una persona corrupta. Y entonces, pues con qué confianza yo podría encargarle mi caso, ¿verdad? Cuando pues, los que me acusan podrían decir, oye, pues no defiendas al profe Fernando y mira, te damos aquí una lana y ahí déjalo dentro, ¿no? Básicamente, pues tampoco serviría un profesionista así, ¿verdad? Entonces, necesitamos profesionistas que sepan hacer las cosas, es decir, que sepan la teoría, que sepan la práctica, pero que también tengan las actitudes, los hábitos y los valores adecuados. Recordemos que la formación integral, pues precisamente nos va a llevar a los fines de la educación. ¿Quién recuerda algo relacionado con los fines de la educación? ¿Cuál es el fin de la educación, maestros? Saber, saber ser y saber hacer. Saber hacer. Eso es de los tipos de aprendizajes, que efectivamente el aprendizaje conceptual es el saber, el procedimental es el saber hacer y el actitudinal es el saber ser, que Eh, también lo podríamos Sería, relacionar con la parte cognitiva, psicomotora y actitudinal. Usted Entonces, mencionaba 10 fines, profe. El desarrollo integral y permanente de los educandos, el respeto irrestricto de la dignidad humana, el enfoque de los derechos humanos, amor a la patria, cultura de la paz, solidaridad internacional, aprecio a la pluriculturalidad, cuidado de la naturaleza, fomento del civismo y la honestidad, y por último, bienestar y desarrollo. así es. Estos son el perfil de egreso, yo pero lo que, los fines de perdón, la educación es desarrollar el desarrollar máximo el máximo Humanismo. del potencial, el máximo potencial de los niños y niñas y adolescentes. y lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Cuando la nueva escuela mexicana menciona que, bueno, no la nueva escuela mexicana, desde el plan 2017 se persigue este fin de la educación, que es lograr el máximo desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Precisamente por eso surge la frase que dicen mucho de nadie atrás y nadie afuera. ¿Por qué? Porque por muy rezagados que estén mis estudiantes, pues yo debo de trabajar con todos por igual, haciendo ajustes razonables, desarrollando actividades diferenciadas para aquellos que van más rezagados, pero también para aquellos alumnos que tienen pues aptitudes sobresalientes, porque precisamente buscamos el máximo desarrollo de la niñez. Y precisamente los tres tipos de aprendizajes, pues también la parte de la honestidad está inmersa, ¿verdad? ¿La honestidad en qué tipo de aprendizaje está situado, profes? Actitudinal. En los primeros dos, Actitudinal. Así es, en el actitudinal. Fomento de la identidad mexicana. Eso lo vamos a ver con algunos de los ejes articuladores, que precisamente es, o bueno, si yo les preguntara con qué materia está relacionado esto de fomento de la identidad mexicana, con qué materia, si todavía estuviéramos con materias, ¿con qué materia estaría? Cívica y ética. Formación cívica y ética. ¿Y en qué campo formativo creen que se aloja la formación cívica y ética? Humanista. Ética, naturaleza. Ética, naturaleza y sociedades. Ajá, ética, naturaleza y sociedad.
Así es. Pero está alojado en ética, naturaleza y sociedad, pero el fomento a la identidad también pasa o se transversaliza con el del humano y comunitario. Eso lo vamos a ver precisamente la siguiente sesión de los campos formativos, los contenidos, los PDA y las propuestas metodológicas. El tema de la nueva escuela mexicana es tan amplio que obviamente no iba a incorporar toda la información en una sola sesión, profes. Y menos con el examen tomando en cuenta que el examen pasado, el 80% de las preguntas fue sobre la nueva escuela mexicana. Entonces, por eso lo separé en 3 sesiones, porque es importante estudiar el más mínimo detalle de este modelo educativo, ¿vale? Pero, pues efectivamente, el fomento a la identidad mexicana es uno de los principios de la nueva escuela mexicana. La responsabilidad ciudadana, ¿por qué? Porque vimos en la sesión pasada que pues los artículos, el tercero, el 31 y el 73 fueron modificados, ¿verdad? ¿Cuál artículo, maestras y maestros, es el que habla sobre la responsabilidad de los madres, padres o tutores respecto al cuidado o a la formación de sus hijos e hijas? 31. 31. 31. Así es. Artículo 31 habla sobre la responsabilidad de las padres, madres o tutores sobre los educandos. Y vimos que una de las características, uno de los puntos que se llegó a reformar, ¿cuál era? ¿Quién lo recuerda? El 73. No, pero del 31, ¿qué información fue la Oh, que se perdón. modificó? También era necesario hacer partícipes a los padres de familia en las actividades que se llevaban dentro de la escuela y fuera de ella. Así es. Si ustedes recuerdan, el artículo tercero de los modelos anteriores solamente describía que los papás tenían la responsabilidad de que los hijos asistieran a recibir una educación, ¿verdad? Pero ahorita, con la nueva escuela mexicana, se reformó esa parte y dice que es responsabilidad de enviarlos, pero también participar en la formación integral de sus hijos e hijas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde resalta esta parte de la responsabilidad ciudadana. Ya no solamente el maestro el que debe de enseñar, ahora ya es una responsabilidad compartida. Respeto por la naturaleza, respeto por la dignidad humana, la promoción de la interculturalidad, promoción de la cultura de la paz y el cuidado del medio ambiente. Todo esto, pues son los principios de este modelo educativo. ¿Por qué? Porque precisamente estos puntos son los que han, digamos, prendido el foco rojo de la humanidad. Se habla mucho de que, por ejemplo, los adolescentes o los jóvenes de ahora cada vez tienen menos respeto hacia las demás personas. Critican, etiquetan a las demás personas por su forma de vestir, por su forma de actuar, su forma de hablar, su forma de comportarse. Cuando, pues, debemos de desarrollar el pensamiento o la conciencia de que no todos somos iguales. Cada persona es diferente y lo va a demostrar de diferentes maneras. Y no por eso nosotros tenemos el derecho de estar criticando, de estar hablando, de estar etiquetando. ¿Quiénes somos nosotros para decir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cómo se debe de vestir, cómo debe de hablar, cómo se debe comportar? Son aspectos subjetivos que precisamente los jóvenes o la sociedad en general debemos de entender, ¿no? Promoción de la cultura de la paz, pues creo que ya no hay necesidad de justificarla con tanta violencia, con tanta corrupción, con tantas noticias que se ven en los medios de comunicación y eso que los medios de comunicación transmiten las noticias que el gobierno autoriza que lo realicen. Imagínense las que dicen, no, esta noticia no la publiques. Entonces, ¿cuánta violencia hay realmente? Entonces, seguimos. La nueva escuela mexicana tiene 4 elementos que van a articular, se van a complementar. El primero es que la comunidad va a ser el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué creen que diga que la comunidad va a ser el núcleo, profes? ¿Por qué creen? Porque es ahí donde vamos a tomar en cuenta, digamos, los temas, vamos a hacer nuestro diagnóstico de cómo está, digamos, las costumbres o las situaciones que presentan, pues, nuestros alumnos, ¿no? Así es. Efectivamente. Se supone que la nueva escuela mexicana pues justifica este modelo para dar respuesta a esas quejas y a esas críticas que mencionaba el magisterio de que cómo era posible que enseñemos lo mismo en todas las escuelas, cuando cada escuela tiene sus propias necesidades, sus propias problemáticas, sus propias características, ¿verdad? Y entonces, el día de ayer vimos, perdón, repito, sigo con lo del día de ayer, es como también ayer tuve curso, pero la semana pasada hablamos que por eso surge un documento para dar respuesta a esas críticas. ¿Qué documento es el que sale, maestras y maestros? Pues serían los programas, ¿no, maestro? El sintético y el analítico. Efectivamente. Hablamos del programa sintético.
Y hablamos del programa analítico, ¿verdad? ¿Quién elabora el programa sintético, maestros? ¿Quién lo recuerda? La Secretaría, maestro, Sí es, o el gobierno. gobierno federal. ¿Y los programas analíticos, quiénes lo elaboran? Los docentes. Los docentes. Colectivo docente. ¿Qué es lo que contiene el programa sintético? ¿Quién lo recuerda? El programa sintético es, por decirlo así, de una manera general, lo que nosotros vamos a trabajar para que lo adecuemos a nuestras, Contenidos y digamos, a PDAs. nuestras aulas. Profe, Contiene los procesos de desarrollo de aprendizaje de acuerdo a las fases. tiene lo que son las, bueno, las fases de los contenidos y PDA, que son los procesos de desarrollo de aprendizaje. Así es. Separados en campos formativos y fases. ¿Cuáles son esos campos formativos? ¿Quién nos recuerda? Lenguajes, pensamiento, Lenguajes, saber, perdón. saberes y Lenguajes, pensamiento, de lo humano a lo comunitario y ética, naturaleza y sociedades. De lo humano a lo comunitario y Muy bien. Las 4 campos formativos. ¿Y cómo se dividen las fases? ¿Cuál es la fase 1? Preescolar. Inicial y preescolar, maestro. Inicial y preescolar. Inicial y Inicial preescolar. solamente. Inicial solo. Ah, perdón. Fase 2 es el Inicial, preescolar. preescolar, fase 3, 1 y 2 de primaria. Primaria. Ujú. Fase 4, tercero, no, tercero y cuarto, que no, profe. Ah, perdón, sí, me equivoqué, más adelante. Tercero y cuarto, Quinto y Y sexto. quinto y y sexto. luego toda la secundaria, la 6. Secundaria. Muy bien. Esto es lo que contiene el programa sintético. Esa lista de contenidos y PDA separados por campos formativos y en fases. Cada fase tiene sus propios contenidos, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, en la fase 3 o en la fase de preescolar, la fase de preescolar sabemos que tiene primero, segundo y tercer grado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los contenidos van a ser los mismos para los 3 grados. Solamente va a cambiar el PDA por el grado de dificultad. Aquí, por ejemplo, primero y segundo grado, digamos, tienen los mismos contenidos, pero cambian los PDA, los procesos de desarrollo del aprendizaje. ¿Por qué? Porque cambia precisamente el grado de dificultad. Hasta aquí creo que sí va quedando todo claro, ¿verdad? Lo del programa sintético, profesor. Si hay preguntas, váyanmelas diciendo. Muy bien, entonces borro esto para que tengamos espacio y seguir con el programa analítico. Programa analítico está conformado ¿por tres qué? 3 momentos, o cómo se, ándale. Planos. ¿Cómo se llama el primer plano? Lectura de la realidad. La realidad. El segundo Segundo. sería contextualización Y codiseño. y codiseño. Muy bien. Lectura de la realidad, pues es ese diagnóstico, ¿verdad? Diagnóstico a gran escala. ¿Dónde vamos a identificar qué? Las características de la comunidad y del grupo. Y necesidades. Ese es el objetivo de la lectura de la realidad. Identificar problemáticas, necesidades e intereses. ¿Cómo qué problemáticas podríamos tener, maestros? Díganme una problemática que podría tener una escuela. Escasez de agua. Inseguridad. Deserción. Escasez, ¿sí se escribe así o va SZ? Se me fue. Entonces, Escasez de agua, inseguridad, Deserción sé. escolar. Embarazo a temprana edad, porque recuerden que deben ser problemáticas que impacten al contexto. Puede ser, Drogas. ¿cómo? Drogas o violencia, bullying. Muy bien.
drogas, puede ser machismo, puede ser Obesidad. obesidad, muy bien. Vaya, podríamos encontrar sin fin de problemáticas, pero precisamente debemos de identificar aquellas que están en nuestra escuela o en nuestra comunidad. Y una vez teniéndolas, jerarquizar la cual problemática es la que más afecta a mi estudiante o a mis estudiantes. Y de esa manera irlas haciendo una lista de mayor prioridad a menor prioridad. ¿Por qué? Porque digamos que si escasez de agua es la que más impacta, inseguridad, deserción escolar, embarazo, drogas, digamos que lo tenemos en ese mismo orden, ¿verdad? Y ya tenemos nuestra lista de problemáticas, necesidades e intereses. Ese es el único objetivo de este plan. ¿Vale? Contextualización. ¿Qué es la contextualización, maestros? ¿Quién lo recuerda? Pues ya sería adecuar, digamos, los temas, Las las problemáticas, tareas al grupo. ¿Dónde se realizan ordenar o las dónde suceden? problemáticas, necesidades e intereses de la escuela. Ordenar esos contenidos. Por ejemplo, los contenidos que están donde en el programa sintético, porque es esa lista de contenidos que están revueltos. Y precisamente el programa analítico primero es identificar esas necesidades, esas problemáticas, y después que tenemos estas problemáticas, nos vamos al programa sintético y buscar qué contenido me podría ayudar para esta problemática. Puede ser cuidados del agua, contaminación del agua, importancia del agua en la vida de las personas, etcétera, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estoy inventando cualquier contenido, pero pues la idea es que del programa sintético identificar qué contenido me va a ayudar a solucionar precisamente esa problemática. Y después seguir con el siguiente, inseguridad. ¿Qué contenido del programa sintético me ayuda para solucionar el problema de inseguridad? Por ejemplo, derechos humanos, puede ser mm, instituciones de protección a la niñez. Es un ejemplo. Deserción escolar, pues buscamos de igual manera contenidos, de embarazo también. Por ejemplo, aquí podría ser métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual. Y precisamente ese es el ejercicio de la contextualización. Es ir ordenando esos contenidos con base a las problemáticas. Pero también darles una temporalidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues ver de todos estos contenidos cuáles voy a ver en el primer trimestre, cuáles voy a ver en el segundo trimestre y cuáles son los que voy a ver en el tercer trimestre. Ese es el objetivo de la contextualización. Y el codiseño es agregar nuevos contenidos y PDA que no estén en el programa sintético, pero que sean necesarios en mi escuela. Y entonces vean cómo todos los planos surgen de un diagnóstico, ¿verdad? Y ese diagnóstico se hizo de la sociedad, de la comunidad, no tanto de la escuela, porque buscamos problemáticas que impacten a la localidad en general, no solamente a mis estudiantes. Y entonces ahí podemos ver cómo precisamente surge esa parte de la comunidad como núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Porque va a ser la comunidad la que nos va a dar esas problemáticas para poder organizar los contenidos, darle una temporalidad y así tratar de solucionar las problemáticas, las necesidades y los intereses de nuestros alumnos. El otro elemento es el derecho humano a la educación. Este pues básicamente está en el artículo 3º, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que las niñas, perdón, las y los estudiantes pues son sujetos de la educación y prioridad del sistema educativo nacional. También el artículo 3º, recordemos, habla sobre el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Ellos son la prioridad. Cuando lleguemos, por ejemplo, al tema de protocolos o manuales de seguridad, vamos a ver, por ejemplo, si en una situación donde corra peligro un maestro y un alumno,
primero se le va a dar ayuda al alumno. Si hay una persona adulta de la tercera edad y hay un estudiante en peligro, se va a ver primero por el bienestar del niño. ¿Por qué? Porque todas las políticas ponen en primer lugar a las niñas, niños y adolescentes. ¿Vale? De ahí sigue el tercer elemento, que es la autonomía profesional del magisterio. Nosotros tenemos la libertad de decidir qué contenido vamos a ver primero, cuál contenido vamos a ver después y cuál contenido vamos a ver al final. Tenemos la libertad de decidir con qué problemáticas vamos a trabajar, porque en alguna localidad tal vez encontremos 20 problemáticas y obviamente va a estar muy complicado abarcar las 20, entonces, pues elegir con qué problemáticas trabajar, elegir con qué metodología trabajar, porque cuando lleguemos a esa parte, que es la sesión de la próxima semana, vamos a ver que hay propuestas metodológicas para cada campo formativo, pero son eso, propuestas, y ustedes tienen la libertad de decidir si trabajar con esas propuestas o trabajar con otras, ¿vale? Y el cuarto elemento, la integración curricular. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente es o se refiere a que debemos conocer, por ejemplo, que existen los programas que ustedes mencionaron, el programa sintético, el analítico, los ejes articuladores, campos formativos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos elementos son como piezas de un rompecabezas. Y es tarea del colectivo armar ese rompecabezas, a ese armado del rompecabezas, a ese armado del programa analítico, a ese armado de la planeación y a esa aplicación, evaluación y seguimiento, todo eso conforman la integración curricular. Entonces, esos son los cuatro elementos que articulan la propuesta curricular de principio a fin de la nueva escuela mexicana. ¿Hasta aquí sí queda claro, profes? Maestras, maestros. Sí, profe. Maestro. Perfecto. Sí. Vean cómo aquí está la definición de los diferentes programas que la misma Secretaría pone y vean cómo dice que el programa sintético, pues es aquel programa que las mismas autoridades proponen, ¿verdad? Que incluye contenidos nacionales, es decir, están generalizados. En otras palabras, está dirigido a todas las escuelas de distintos estados. Tiene a su vez un sentido dialógico, pero eso ya es información que no necesitamos por ahorita. Lo que quiero que recordemos es que el programa sintético pues son ese documento que tiene lista de contenidos y PDA dividido por campos formativos y por fases y que son elaborados por las autoridades educativas federales. Y el programa analítico, vean lo que mencionamos también, pues es una propuesta, es una estrategia donde vamos a contextualizar el colectivo docente los programas sintéticos, como por medio de los diferentes planos que ya lo acabamos de mencionar. La imagen que vemos a la izquierda, básicamente conforman lo que decía hace un momento, las piezas del rompecabezas, ¿verdad? Están los programas, que es el programa sintético, el programa analítico, dividido por fases, la fase 1, que ya mencionamos que es inicial, la fase 2, que es preescolar, la fase 3, que es primero y segundo de primaria, fase 4, que es tercero y cuarto de primaria, la fase 5, que es quinto y sexto de primaria, y la fase 6, que son los 3 grados de secundaria. Cada fase tiene sus propios contenidos y PDA del campo formativo de lenguajes, de saberes, de ética, naturaleza y sociedad, y de lo humano y lo comunitario. Cada campo formativo, cada contenido se van a relacionar con un eje articulador, que son 7. Inclusión, interculturalidad crítica, pensamiento crítico, igualdad de género, artes y experiencias estéticas, apropiación de la cultura a través de la lectura y la escritura, y vida saludable, ¿verdad? Y del lado derecho tenemos, pues, los planos que mencionamos hace un momento. Vean, aquí me adelanté hace un momento, pero aquí está más detallado el plano de la lectura de la realidad, pues implica conocer precisamente las condiciones socioeconómicas de la escuela también. Vamos a encontrar problemáticas, ustedes ya comentaron algunas. Vamos a buscar necesidades de la escuela y vamos a buscar los intereses de los estudiantes o padres de familia. Problemáticas como embarazo adolescente, desconexión familiar. ¿Qué quiere decir eso? Cuando, por ejemplo, pues los papás son los que no cuidan a los estudiantes, están al cuidado del abuelo, de la abuela, no le ponen atención, no le dan supervisión. A eso se le considera desconexión familiar. Delincuencia, drogas, estudiantes que trabajan, escasez de agua, exceso de basura en las calles y escuelas, que también por ahí leí en el comentario que mencionaron. Y, por ejemplo, necesidades. ¿Como cuáles? Necesidades académicas que son necesarias reforzar, como por ejemplo, comprensión lectora.
Y esto es algo, maestras y maestros, muy común, que luego en el análisis de la lectura de la realidad, maestras y maestros identifiquen esto, ¿no? Es que no tienen comprensión lectora, es que no saben cálculo mental, es que su caligrafía es pésima, es que pues no hay material didáctico. Y eso lo quieren poner como problemáticas. Pero hay que tener en claro que las problemáticas son aquellos aspectos que afectan a la comunidad. La falta de comprensión lectora, cálculo mental, son aspectos académicos que son necesarios reforzar y por lo tanto los vamos a poner en necesidades, porque no es un lujo. Es una necesidad que nuestros estudiantes desarrollen la comprensión lectora. El cálculo mental, la caligrafía y obviamente el material didáctico en todos los salones también es una necesidad. Es necesario tener material didáctico para poder trabajar con nuestros estudiantes. Intereses como cuáles? Intereses como algún contenido nuevo, como por ejemplo el lenguaje de señas mexicana, o implementar contenidos o actividades extracurriculares, como artes, deportes, música, teatro, ajedrez, lo que antes se consideraba como clubes, se puede incorporar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podrían ser del interés de los estudiantes o de los padres de familia. Y vean cómo las problemáticas pues se van a trabajar por medio de los proyectos, de los contenidos y los PDA, ¿verdad? Las necesidades, como por ejemplo comprensión lectora, cálculo mental, caligrafía, material didáctico, pues se van a desarrollar por medio de actividades permanentes. Dentro de las clases, es dejar o dedicar 15 minutos para lectura en voz alta, para cálculo mental o para caligrafía. También hay necesidades en cuanto a infraestructura, pero esa parte pues se tiene que gestionar o se puede atender por medio de los programas de apoyo como la escuela es nuestra, o también con el apoyo de los padres de familia. Los intereses pues se van a implementar precisamente en el codiseño, ¿verdad? Que es implementar nuevos contenidos, PDA, y que no estén en el programa sintético. Y posteriormente, teniendo eso, ya podríamos llegar a la planeación. Pero vean qué interesante es los diferentes planos. ¿Vale? Esto es en cuanto a los planos de la lectura de la realidad. Y vean, ahora vamos a ir con el plano de la contextualización. Me salté esa diapositiva. Perdón, profe, en el plano didáctico ese no sé si ya lo explicó. No, maestra, eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Usted, tranquila. A ver, déjenme encontrar. Ya lo encontré, permítanme. Ese es el plano de la lectura de la realidad. El plano de la contextualización, por ejemplo, como mencioné hace un momento, supongamos que esta es la jerarquización de mis problemáticas, exceso de basura. Puedo organizar los contenidos, en este caso, digamos, esto, ¿no? Funciones y responsabilidades de las autoridades, toma de decisiones y acciones individuales podrían ser contenidos para abordar esta problemática. Y así, para organizar todos los contenidos del programa sintético. De esta manera, una vez terminado, vamos a pasar, por ejemplo, a esta parte, ¿no? O, por ejemplo, en la escuela donde estoy, así lo abordamos. Hacemos este tipo de formato, por así decirlo, y lo organizo por semanas. En la semana 1 vamos a ver estos contenidos, que es de lenguaje, comprensión y producción de cuentos, de saberes, el sistema de la tierra, el de ética, la toma de decisiones, el del humano comunitario, estilos de vida saludable. Un ejemplo, ¿no? Después, la semana 2, ¿qué contenidos voy a ver? La semana 3, la semana 4, les repito, pues dependiendo el orden que escogieron o que hicieron, porque eso es la contextualización, ¿verdad? Con base a las problemáticas, ordenar los contenidos que se van a trabajar en cada semana, porque recordemos que la contextualización abarca también la temporalidad. Y poner, si vamos a trabajar, por ejemplo, estos 4 primeros contenidos se van a trabajar en una semana o en 2 semanas, ¿verdad? Muy bien. El plano del codiseño, agregar nuevos contenidos y PDA. Y por último, el plano didáctico, que es la planeación, ¿verdad? Vean, aquí les muestro una
una diapositiva donde podemos observar qué asignaturas se alojan en cada campo formativo. En lenguajes está español, inglés y artes. Lo humano y comunitario está en educación física, vida saludable y socioemocional. En ética, naturaleza y sociedad están geografía, historia, información cívica y ética. Y en saberes y pensamiento científico, matemáticas, biología, física y química. Pero, precisamente, cada campo formativo tenemos los 4 campos formativos y tenemos 4 metodologías. Tenemos el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, tenemos el aprendizaje indagación STEAM, tenemos el aprendizaje basado en problemas y tenemos el aprendizaje de servicio. Y precisamente la Secretaría de Educación Pública hace esta relación. Para los contenidos del lenguaje se debe trabajar con la metodología de aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Para los contenidos de saberes se debe de trabajar con el aprendizaje indagación STEAM. Para el de ética, naturaleza y sociedad se debe trabajar con el aprendizaje basado en problemas. Y para el de lo humano y comunitario se va a trabajar con el aprendizaje servicio. Les repito, la próxima semana vamos a indagar sobre estas metodologías. Ahorita solamente las menciono. Pero la Secretaría hace estas propuestas o estas sugerencias, pero no es obligación de que se trabajen de esta manera. Sin embargo, para contestar el examen que se acerca de la OSICAM, sí hay que mantener esta relación, hay que recordar, porque en el examen van a venir qué propuesta metodológica se trabaja el campo formativo del lenguaje, ¿no? Por así decirlo. Entonces, recordemos esta relación. Y vean cómo aquí en uno de los documentos de la Secretaría precisamente está lo que acabamos de mencionar. Se creó, o bueno, inició con un proceso de concreción curricular, posteriormente se hizo una realidad, se hizo el plan de estudios, publicaron los programas sintéticos de las diferentes fases y eso fue parte, o lo hizo la Autoridad Educativa Federal. Los programas analíticos lo elaboran los colectivos docentes y la planeación didáctica es responsabilidad de cada maestro. Del lado derecho tenemos, pues precisamente, los 3 planos que mencionamos para la elaboración del programa analítico, que es la lectura de la realidad o también conocido como análisis del contexto socioeducativo de la escuela. Se conocen de las dos maneras, ¿vale? Entonces, tomémoslo como sinónimos, después sigue la contextualización y el códice. Aquí tenemos una pregunta, maestros y maestros. Así es, maestra Moni, el último era aprendizaje servicio. Le repito, eso lo vamos a profundizar la próxima semana. Y de igual manera les voy a mandar el resumen de las 4 metodologías. La pregunta dice, ordene las actividades de acuerdo con el avance de las fases descritas en el programa sintético. Recuerdan que analizamos durante el seminario una pregunta similar, pero dentro de los procesos mencionaba algo de comparar los nombres propios, ¿verdad?, con el de los compañeros. Esta es la misma indicación, pero tenemos 6 PDF. A ver, permítanme, porque no se ve la pantalla, ¿verdad? El último inciso como que no se logra ver No, completamente. profe, no se ve todo. Entonces lo voy a subir. Ahora sí, comparto pantalla. Recordemos para las preguntas de tipo ordenamiento, hay que identificar cuál es la primera, cuál es la última. ¿Vale? Hacemos una lectura rápida. El 1 dice observar algunos anuncios publicitarios e identificar sus recursos gráficos y audiovisuales. 2, adoptar una postura crítica en los mensajes publicitarios para después debatir en grupo. 3, reconocer las características que poseen los letreros, carteles y avisos que están en su escuela y comunidad. 4, identificar las características que poseen los letreros, carteles y avisos que están en su escuela y comunidad. 5, reflexionar y dialogar sobre las funciones persuasivas del lenguaje publicitario y el desarrollo del pensamiento crítico ante la publicidad. Y 6, elaborar anuncios publicitarios empleando distintas estrategias textuales como con especial cuidado del tamaño y de la colocación de texto e imagen. Recordemos que aquí nos vamos a apoyar con la taxonomía de Bloom, ¿vale? ¿Qué es primero? Aquí, por ejemplo, la 1 dice observar anuncios e identificar recursos gráficos y audiovisuales. Adoptar una postura crítica, creo que esa no, ¿verdad? O la otra estrategia, maestras y maestros, sería ir por pasos. La 1 y la 2. Observar algunos anuncios publicitarios
e identificar sus recursos gráficos y audiovisuales. Y el 2, adoptar una postura crítica en los mensajes publicitarios para después debatirlos en grupo. Maestras y maestros, de estos dos, ¿cuál es más fácil? La 1, maestro, observar algunos anuncios publicitarios. Entonces, esta de plano quedamos. Vamos con la 3. ¿Cuál es más fácil, la 1 o la 3? Observar algunos anuncios publicitarios e identificar sus recursos gráficos y audiovisuales, o reconocer las características que poseen los letreros, carteles y avisos que están en su escuela y comunidad. La 3, Ujú. maestro, reconocer las características que poseen los letreros. Ok. Para mí, claro. Entonces, ahora la más fácil es esta, ¿verdad? De la 3 y la 4, ¿qué es primero? ¿Reconocer o identificar? Porque lo demás dice exactamente lo mismo. Identificar, ¿no? Identificar, maestro. Identificar. Sí, porque reconocer es, cuando, digamos, volver a recordar, ¿verdad? Entonces aquí, más fácil, identificar las características. Y de la 1 y la 4, ¿cuál es más fácil? ¿O cuál sería primero? Observar, Viene siendo la maestro. 4. Perfecto. Entonces la 5 queda fuera. Ah, De la 4 y la 6, Yo creo que la 4 también. entonces la más fácil sería la 4. O por el contrario, si nos vamos por la más complicada, maestras y maestros, la más complicada creo, bueno, no creo, según la taxonomía de Bloom, es desarrollar una postura crítica, no es algo que puedan realizar los niños de la fase 3 o 4, por ejemplo. O, por ejemplo, el debatir algún tema, pues el debatir ya requiere mayor nivel de pensamiento crítico. Y los demás solamente se limitan a observar e identificar, a reconocer, a identificar, a reflexionar y dialogar, a elaborar anuncios publicitarios utilizando diferentes estrategias, pero debatir, pensamiento crítico es de los más complejos. Ya sea por cualquiera de las estrategias que opten, identificando la más fácil o la más difícil. En este caso, utilizamos la de identificar la más fácil, que fue la 4. Nos vamos a los incisos. ¿Cuál de las opciones tiene en primer lugar el 4? El sí, C. maestro. Y vamos a ver, por ejemplo, el 4 es un PDA de primer grado y el 2 es un PDA de sexto grado. Ya sea cualquier forma que se les facilite más, identifica la más fácil o la más complicada. Esta pregunta vino en el examen del año pasado. Profe, una pregunta, soy David. Esa pregunta lo que quería era que ordenáramos de la fase más pequeña a la más compleja, de la 1 a la más compleja. Ujú. Sí, dice, ordena las actividades de acuerdo con el avance de las fases. Prácticamente los PDA describen ciertas, porque vienen siendo, digamos, los aprendizajes esperados, pero son tan descriptivos que literalmente te dicen la actividad a realizar, ¿no? Entonces, efectivamente, los 6 PDA son de diferentes grados y precisamente la indicación era ordenarlas. En primer lugar, identifica las características que poseen letreros, carteles y avisos que están en la escuela y comunidad. Posteriormente, reconoce esas mismas características. Después, observa algunos anuncios publicitarios e identifica sus recursos gráficos y audiovisuales. Porque primero son características, algo más fácil de identificar, y después gráficos y audiovisuales. Posteriormente, va a reflexionar y dialogar sobre las funciones persuasivas. Es decir, ¿qué fin tiene este anuncio de la coca? Consumamos coca. Posteriormente, se elabora un anuncio publicitario, empleando diferentes estrategias textuales. Y por último, se opta por una postura crítica y se hace un debate. Ok, gracias, gracias. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta que dice, ordena las actividades de acuerdo con el avance formativo de las fases descritas en el programa simple. Es el mismo procedimiento. ¿Cuál de los 4 se realiza primero? ¿O cuál de los 4 se haría al final? La más complicada. La 3 es la sería más fácil. primero. Entonces, si mencionan que la 3 es primero, nos vamos a los incisos. ¿Cuál de los incisos tiene en primer lugar el 3? La respuesta correcta sería esa. Sin la necesidad de saber el orden de los 4, con que identifiquemos el primero o el final, es suficiente.
Por ejemplo, la última era el 2. Dice, lee textos autobiográficos e identifica las relaciones temporales de secuencia, simultaneidad y duración. Hasta cuando lo leemos en voz alta se escucha complicado, ¿verdad? Entonces, la respuesta correcta, efectivamente, es el inciso. Y vean cómo el punto 3 es una actividad de primer grado, el punto 4 es una actividad de tercer grado, el punto 1 es una actividad o un PDA de cuarto grado, y el segundo punto es un PDA de sexto grado. Aquí tenemos otra pregunta que habla sobre el plano, o bueno, sobre el programa analítico. Ya vimos esta información, yo creo que ahorita va a ser muy regalado contestar esta pregunta. Esta pregunta vino el año pasado también. A ver, pero déjenme subir las opciones porque yo no sé por qué se movió esa parte, pero ahora sí. ¿Cuál sería la respuesta correcta, maestros? Recordemos que en las preguntas de tipo relacional es buscar una relación, la que más se nos facilite. En este caso sería identificar el plano que más hayamos dominado. En este caso, la maestra Caro dice 3A y la maestra Agri dice 1C. Y efectivamente, si te fuiste por el 3A, que es lectura de la realidad, que es el diagnóstico, se lleva al inicio. O si te fuiste por el 1C, que es contextualización, pero optemos por el 3A. Si tú votaste por el 3A, te vas a las opciones, busca las opciones, ¿cuál tiene 3A? Es el inciso C. En automático tienes tu respuesta correcta sin la necesidad de relacionar todas. Entonces, esa es la estrategia a implementar para las preguntas de relacionar, maestras y maestros. ¿Vale? Inciso C, respuesta correcta, muy bien. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, identifique la situación escolar en la que durante el Consejo Técnico Escolar se lleva a cabo el análisis del contexto socioeducativo de acuerdo con el programa analítico. Hay tres opciones, tres situaciones. ¿En cuál de ellas se está elaborando el análisis del contexto socioeducativo? Que recordemos que también se le conoce como lectura de la realidad. Inciso A, se observa que las alumnas y los alumnos no cumplen las tareas de investigación en páginas web debido a que no cuentan con conexión a Internet en sus hogares. Esta pregunta también vino el año pasado, ¿eh? Por tal motivo se cambia la estrategia para estas actividades de manera que el principal recurso sean libros de la biblioteca escolar u otra fuente de información confiable. Inciso B, en la escuela ha ido en aumento el número de inasistencias por parte de las alumnas y los alumnos. Las familias explican que sus hijas e hijos han presentado infecciones gastrointestinales frecuentes derivadas del consumo del agua contaminada, por lo que se decide organizar talleres sobre la importancia de desinfectar el agua. Inciso C, algunas alumnas y alumnos no se lavan las manos antes de consumir alimentos durante el recreo. Por ello se decidió conversar con las niñas y los niños para conocer el origen de esta situación. La respuesta recibida fue que los familiares les piden ocupar menor cantidad de agua posible debido a las sequías frecuentes de la región. Bien. Maestros, volvemos a leer la pregunta. Identifica la situación escolar en la que durante el Consejo Técnico Escolar se lleva a cabo el análisis del contexto socioeducativo. Lectura de la realidad. Lo que se hace es un diagnóstico. Para tal diagnóstico, se van a identificar problemáticas, necesidades e intereses. Pero ¿cómo vamos a identificar esas problemáticas? Lo hablamos en su momento. Por medio de encuestas, cuestionarios, exámenes, etcétera. Yo les pregunto, maestros. Aquí dice que las familias explican que sus hijas han presentado infecciones gastrointestinales frecuentes derivadas al consumo de la contaminación, por lo que deciden, y vean, aquí está lo que es así. Por lo que deciden organizar talleres con base a una problemática. Organizar talleres, eso es de la lectura de la realidad, del codiseño o de contextualización.
Se está implementando un taller de un contenido que no está en el programa sintético. Efectivamente, profe David, la desinfección del agua o la importancia no es uno de los contenidos del programa sintético. Y ese taller se aplicó por la necesidad, la problemática que se tenía, ¿verdad? El inciso C, vean, aquí dice, algunas alumnas y alumnos no se lavan las manos antes de consumir alimentos durante el recreo. Por ello se decidió, ¿qué decidieron hacer? Conversar con las niñas y los niños para conocer el origen de la situación. El inciso A, se observa que las alumnas y los alumnos no cumplen con las tareas de investigación en páginas web debido a que no cuentan con conexión a Internet. Por tal motivo, se cambia la estrategia. Ojo, hay que centrarnos en lo que hace el colectivo docente. En el inciso A dice, se van a cambiar estrategias para la tarea. En el inciso B, van a organizar un taller por una problemática. Y el inciso C, pues van a platicar con las niñas y los niños para saber por qué no se lavan las manos. Entonces, con base a estos poca información, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿El inciso A, el B o el C? Así es. Vean cómo en las preguntas de la UCICAM siempre va a haber información que no necesitamos, pero que están ahí para distraernos o confundirnos. Pero la lectura de la realidad, cualquier plano, lo elabora el colectivo docente. Entonces deben centrarse principalmente en qué es lo que hace o decide el colectivo docente. Inciso A, cambiaron estrategia. Inciso B, aplicaron un taller por una problemática. Y el inciso C, decidieron conversar con las niñas y los niños para conocer el origen del por qué no se lavan las manos. ¿Vale? Así es. Muy bien, profes. Tenemos otra pregunta que dice, de acuerdo con el programa analítico, identifique la situación en la que se lleva a cabo el análisis del contexto socioeducativo de la escuela durante el Consejo Técnico Escolar. Vean cómo la indicación es similar a la anterior. Muchos de los que presentaron el examen del año pasado, probablemente habrán pensado, esta pregunta ya la hice, ya la contesté, ya pasó, pero no. La indicación es la misma, pero los incisos cambian. Entonces ahora en estos incisos, ¿en cuál se está llevando la lectura de la realidad? Compartir información al respecto con el estudio. Para implementar actividades acordes a las necesidades del grupo. Pero ¿qué nos explique? La maestra Citlali ya dio su respuesta. ¿Qué dicen los demás? La maestra Naye también. Ambas coinciden con el inciso B, la maestra Julia, inciso A. Maestra Citlali, inciso B, la maestra Caro B. B. Muy bien, vamos a analizar. Recordemos, lectura de la realidad es para reunir información, para identificar las problemáticas, necesidades e intereses. Maestro, Dígame, maestra. me parece que la B, y ahí lo dice, es al inicio del ciclo escolar y aplicar una evaluación diagnóstica. Entonces, esto es lectura de la realidad, no puede ser contextualización. Así es, maestra. Pero vamos a analizar las tres para ver qué dicen. El inciso A dice, se ha observado un aumento en los robos dentro de la escuela, por ello se decide implementar actividades relacionadas con los valores. Y se procura afrontar la situación compartiendo información al respecto con el resto de la comunidad escolar mediante carteles, trípticos o murales. Se implementó una actividad por una problemática que surgió. No están investigando nada. Aquí dice decidieron implementar actividades. Inciso B, implementar actividades acorde a las necesidades del grupo. Se requiere conocer, vean, estilos de aprendizaje, intereses y conocimiento de las alumnas y los alumnos. Por lo tanto, se acuerda entrevistar a las familias al inicio del ciclo escolar y aplicar una evaluación diagnóstica. Ahí está lo que ellos decidieron. Y el C, en el último trimestre se observó que han disminuido el nivel de aprovechamiento escolar del alumnado por falta de apoyo de sus familias. Por lo tanto, se propone que un especialista imparta una conferencia. ¿Qué es lo que están haciendo? Que se imparte una conferencia. ¿Cuál de las tres acciones va acorde a la lectura de la realidad? Implementar actividades sobre valores, conferencias sobre especialistas o entrevistar a padres de familia al inicio del ciclo escolar y aplicar una evaluación diagnóstica. A ver, maestro.
Así es, inciso B. ¿Por qué? Porque recordemos que en un diagnóstico, pues ahí lo mismo, ahí mismo le está diciendo una evaluación diagnóstica. ¿Para qué? Para conocer los aprendizajes previos de los estudiantes. Entrevista de las familias para ver las condiciones en las que viven. Las entrevistas, encuestas, todos esos instrumentos para recabar información son instrumentos utilizados en la lectura de la red. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso B. Aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿qué elementos debe considerar un colectivo docente durante el proceso de contextualización de contenidos para garantizar que los aprendizajes sean significativos y situados? ¿Qué se toma en cuenta para el proceso de contextualización? Lo que recordemos es ordenar los contenidos con base a qué. Así es. Con base a las problemáticas identificadas en el contexto socioeducativo, los intereses de los estudiantes y las familias y los contenidos curriculares que precisamente son el programa sintético. ¿Verdad? Muy bien. Perfecto. Sigamos. Otra pregunta que dice, ¿cuál es la principal diferencia entre la contextualización y el codiseño de contenidos en la construcción del programa analítico? Principal diferencia entre contextualización y codiseño. Muy bien, efectivamente, la respuesta correcta es el inciso A. La contextualización va a partir de los contenidos sintéticos, obviamente también de las problemáticas, ¿verdad? Pero mientras que el codiseño incorpora contenidos no previstos en estos programas. Muy bien. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué situación ejemplifica una correcta integración de los campos formativos en el marco del codiseño de contenidos? Ahí me equivoqué, es codiseño de contenidos. La correcta integración de los campos formativos. Así es. Si tenemos una problemática y hay contenidos de diferentes campos que abonan a ellas, pues abordarlos de manera simultánea. Muy buen día, maestras y maestros. Espero que se encuentren muy bien y que esta clase haya sido totalmente de su agrado. El tema de la nueva escuela mexicana es un tema muy interesante y muy importante si es que vas a presentar el examen del proceso de admisión 2025-2026. Si ustedes recordarán el examen del proceso pasado, este tema abarcó el 80% del examen del proceso de admisión. Sin embargo, este año la UCICAM ya publicó la bibliografía para el examen que se acerca y que van a presentar ahorita en el mes de mayo. Sin embargo, en una clase no nos da tiempo de abarcar todos los temas para que tú puedas resolver el examen de manera satisfactoria. Es por eso que te quiero invitar al curso completo de preparación para el examen de admisión 2025-2026 y que muchas y muchos maestros ya lo han adquirido. A continuación te voy a mostrar cómo poder comprarlo, tener acceso a todas nuestras clases grabadas, a nuestras presentaciones, a nuestros resúmenes y sobre todo a nuestros simuladores, que te va a ayudar mucho para poder prepararte y contestar el examen con mucho éxito. Vamos a verlo. En este momento te encuentras en una página parecida a esta, en la cual estás viendo esta grabación. Abajo hay un botón que dice comprar ahora. Si tú lo que quieres es tener acceso a todo nuestro curso completo, le debes dar clic a este botón y de inmediato te va a dirigir a una página en la cual tú vas a poder adquirir todo el curso completo. Te va a llevar a una pasarela de pago de la plataforma de Hotmart. Vean. Aquí está la página en la cual ustedes pueden adquirir el curso completo. El costo normal de este curso fue de 1,500. Sin embargo, en esta ocasión, estoy dando la promoción de dejarlo solo en esta cantidad. En esta página tendrás que poner tu nombre, correo electrónico y muy importante porque el correo electrónico será el usuario para que puedas acceder a nuestra plataforma educativa. Te va a pedir correo electrónico de confirmación, número de teléfono, si tienes RFC para poder adquirir tu factura, y a continuación te va a dar las opciones de pago. Puedes hacer tu compra por medio de tarjeta de crédito.
Una de las ventajas de esta plataforma es que si utilizas tarjeta de crédito, puedes diferir tu compra en 3 cuotas, quedando en 225 cada mes. Sin embargo, si solo quieres hacerlo en un solo pago, bueno, quedarían 638. Deberás llenar tus datos y darle comprar ahora. La otra es una tarjeta de débito, que te pide los mismos datos de tu tarjeta. O si no tienes cuenta de banco, puedes aquí imprimir tu formato de pago y hacer tu compra por medio de OXXO. Hay otras como por ejemplo transferencia electrónica o PayPal. Y bueno, de esta manera poder adquirir tu paquete. A continuación te muestro la plataforma en la cual tú vas a tener acceso a comprar este curso. Si puedes observar, del lado derecho está todas las grabaciones, empezando desde el tema 1, evolución del sistema educativo nacional. Aquí vemos cómo es que surge la nueva escuela mexicana, cuáles fueron sus demandas para que este modelo pueda surgir. La sesión 2 vemos integración curricular de la nueva escuela mexicana, un tema muy interesante y muy completo. Pero la sesión 3 complementa este gran tema con los planes y metodologías de la nueva escuela mexicana. En la sesión 4 vemos el tema de evaluación, consejo técnico escolar, protocolos de prevención, detención y atención ante maltrato infantil, acoso escolar y abuso sexual infantil. En la sesión 7 vemos manuales de seguridad. Sesión 8, Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Sesión 9, Ley General de Educación. Sesión 10, Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. En estas 10 sesiones, que duran entre 2 horas a 3 horas, tú vas a tener todo el conocimiento necesario para poder contestar el examen con total éxito. Sin embargo, no solamente son las grabaciones. Veamos. En este caso, estamos en la grabación de la sesión 1. Vamos a poder encontrar el tema, o bueno, el resumen del tema en PDF para poderlo descargar. Y también van a poder descargar la presentación que yo utilizo para dar el tema. Además, en cada grabación vamos a ver un enlace que nos va a dirigir hacia un simulador del tema que se está trabajando. En este caso, por ejemplo, el simulador es sobre la evolución del sistema educativo mexicano. Son simuladores que te van a ayudar a ti a complementar todo lo que aprendes en la grabación. ¿Vean? Sesión 2. Igual tenemos la grabación del tema, su resumen, su presentación y su simulador. Todas las sesiones tienen su simulador. Además, también van a tener acceso a simuladores completos después de terminar las 10 sesiones. Así como el examen de aplicado el año pasado, que también lo vas a tener disponible aquí en la plataforma. Entonces, no lo pienses más y adquiere este gran paquete que te va a ayudar a lograr esa plaza docente que tanto has deseado y que no has logrado por una o X razón. Después del botón de comprar ahora, tenemos abajo unos testimonios de maestras que han adquirido este paquete y que ya tienen su plaza docente. Más abajo, dejo también el enlace de los testimonios que tenemos en nuestras redes sociales. En nuestra página de Instagram, al darle clic, ustedes van a poder ver todos los comentarios de maestros y maestras que han adquirido este curso para que puedan adquirirlo con total seguridad. Aquí, si tienes alguna duda o alguna pregunta también, puedes darle en este botón para podernos enviar un mensaje por WhatsApp y así poder despejar cualquier duda. Entonces, no lo pienses más, estamos para servir.